Elías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a todos a esta edición de Sábados Laborales, este programa que en conjunto con Dante Boto eh, hemos implementado para poder conversar sobre pronunciamientos judiciales y esta oportunidad vamos a continuar con la temática que ya veníamos desarrollando la semana pasada, ¿no es cierto, Dante? Así es, Elías. La semana pasada conversamos sobre resarcimientos laborales respecto a la indemnización superior a la tarifada, sobre eh, cómo es la configuración de la indemnización del trabajador que pide una reposición, ¿no? Y estas contradicciones que hemos encontrado entre algunos plenos y algunos plenos jurisdiccionales, plenos supremos y plenos jurisdiccionales nacionales. Y bueno, hoy día toca seguir conversando sobre temas de resarcimientos, básicamente según como tú nos vas a explicar a grandes rasgos también luego. Vamos a hablar sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y también las demandas de daños y perjuicios que pueden iniciar los empleadores en contra de los trabajadores, ¿no? Es correcto, es correcto. Justo en línea de ello, teníamos esta presentación de la semana pasada, donde teníamos la línea de trabajo, ¿no? Nuestra hoja de ruta, como les comentaba en esa oportunidad. Ya hemos conversado de resarcimientos laborales en general, la indemnización superior a la tarifada, que está vinculada a temas de despido arbitrario, ¿no? Y la protección económica del trabajador, que ya es reincorporado al empleo. El día de hoy vamos a conversar básicamente, como bien decía antes, sobre los últimos temas vinculados a accidentes, enfermedades y responsabilidad de los trabajadores. Un breve recordatorio, Dante: la forma de cuantificación dependerá si estamos a una cuantificación ya establecida por el legislador. Los supuestos generales que habíamos colocado no son los únicos. El otro gran grupo es los supuestos en donde ya el juez es quien determina la cuantificación del daño, que justamente ya habíamos adelantado algo con el caso de los trabajadores reincorporados, ¿no? Cómo es el resarcimiento del tiempo que ellos se encuentran fuera del empleo, o cómo debería ser el resarcimiento de ese tipo de trabajadores. Y hoy nos quedarían los dos últimos temas vinculados pues a las enfermedades y accidentes. Ingresando a esa temática, enfermedades o accidentes pues son básicamente efectos que puede encontrar el trabajador en su salud o incluso en su vida, derivados como consecuencia de la relación laboral, ¿no? Digamos, si hablamos de enfermedades profesionales, quizá una de las que más se conoce o más recurrente llega a nivel de Poder Judicial o de Tribunal Constitucional, incluso para temas de pensiones, es el tema de la pneumoconiosis, ¿no? Trabajadores que son afectados por la exposición a los polvos minerales de trabajo en minas subterráneas, en minas a tajo abierto, o incluso en los mismos centros de operaciones que pueden tener algunas empresas mineras y que tienen una exposición al peligro. Digamos, a grandes rasgos, ¿no? Ese tipo de enfermedad profesional. Y en cuanto a accidente, pues todo evento no previsto que puede generarse con motivo de la ejecución de la relación laboral, como una definición básicamente genérica. Lo que hoy vamos a tratar no es tanto a detalle qué consiste una enfermedad, qué consiste un accidente, sino aspectos puntuales, porque claro, si vamos a detalle, quizá nos tome varias sesiones más, sino que vamos a tocar por lo menos tres puntos que conjuntamente con Dante habíamos conversado en torno a la naturaleza de la responsabilidad contractual o extracontractual derivado de un accidente de trabajo. Con relación a ello, Dante, y esto lo vamos a ver más adelante con una sentencia, con relación a esto, ¿cuál es tu primer comentario? ¿En qué supuesto nos encontramos o de qué depende de que hablemos de responsabilidad contractual o responsabilidad extracontractual derivada de una enfermedad o un accidente laboral? Sí, es un tema muy puntual y también muy importante, ¿no? Eh, claro, creo que básicamente todo nuestro público entiende cuándo estamos frente a una enfermedad profesional, ¿no? Y cuándo estamos frente a un accidente, ¿no? Un accidente es un evento, eh, digamos, fortuito, no premeditado, lo que caracteriza a un accidente, ¿no? Entonces, si un trabajador se golpea, se cae, se lesiona, lo atropellan dentro del centro de trabajo, es aplastado, mil cosas, esos serán accidentes de trabajo. Por el contrario, una enfermedad profesional será
aquella que se produce como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del empleador y que existe este nexo, es decir, eh, tú decías muy bien, la neumoconiosis, ¿no? Que es esta afectación a los pulmones generada como consecuencia de la respiración continua y constante y durante largo tiempo de sílice, ¿no? Entonces, vamos, esa será una enfermedad profesional. Hay otras que se pueden generar, por ejemplo, seguramente muchos están pensando si el COVID es una enfermedad profesional o no. No está en el listado de enfermedades profesionales solo para los trabajadores de la salud, pero puede haber seguramente casos en los que el trabajador acredite que efectivamente fue generada esta enfermedad como consecuencia del trabajo, ¿no? Eso para ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Si no nos vamos a demorar demasiado. Entonces, claro, la primera pregunta es ya, si hay un accidente de trabajo o hay una enfermedad profesional, ¿cuál es el sistema de responsabilidad civil que debemos utilizar? Porque en nuestro país, como en la gran mayoría de países, tiene dos sistemas de responsabilidad civil, el de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y esto tiene muchos efectos prácticos, ¿no? Como sabemos, en el caso de la responsabilidad contractual hay un plazo de prescripción de 10 años, en la extracontractual de 2 años. Muy importante, porque si asumimos la determinado accidente, enfermedad, debe ser reclamada la responsabilidad extracontractual, el demandante, el trabajador, sus sucesores, digamos, ¿no? Justamente como consecuencia, ¿no? De la enfermedad profesional. Si el trabajador fallece como consecuencia de la enfermedad profesional, la duda que se va a generar es los sucesores, la sucesión del trabajador puede reclamar dentro del marco de la responsabilidad contractual o es que acaso al ellos no tener una relación jurídica obligatoria con el empleador corresponderá a la responsabilidad extracontractual. Esto, sin perjuicio del caso que vas a contarnos, Elías, es muy discutido. Es muy discutido en los tribunales. Tenemos respuestas que dan, tenemos tribunales que dan respuestas total y otros de la responsabilidad extracontractual. Pero insisto, de manera general podemos decir que en la gran mayoría de casos, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional deberán ser analizados dentro del marco de la responsabilidad contractual, ¿no? Porque se entiende que hay una relación jurídica obligatoria entre el trabajador, que es el que sufre el accidente o el que se enferma, y el empleado. Lo que puede generarnos también ahí, Elías, para no abundar tanto en el tema, es qué pasa cuando hay una relación de tercerización o de intermediación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo presto servicios para una empresa tercerizadora y esta empresa tercerizadora presta, obviamente, servicios para la empresa principal? Entonces, si yo tengo un accidente en el centro de trabajo, claro, obviamente, entre el trabajador y la empresa tercerizadora, que es su empleador, habrá una relación jurídica obligatoria y corresponderá el análisis del caso sobre la base de la responsabilidad contractual. Pero, ¿y con la empresa principal? Aquí nuevamente dos posiciones judiciales muy marcadas, el mismo análisis. Si como no hay una relación directa, corresponde la responsabilidad extracontractual, hay otros jueces que asumen que debe mantenerse la responsabilidad contractual, habida cuenta que las obligaciones no nacen solamente de los contratos, sino también de la ley, ¿no? Que también es fuente de las obligaciones, ¿no? Entonces, eso respecto a este punto, y ya tú nos contarás en la sentencia este desarrollo, ¿no? Exacto, ¿no? Y complementando un poco ello, justamente en el tema de las empresas de tercerización o subcontratación, lo particular es el nexo de causalidad, que es uno de los elementos de la responsabilidad civil contractual, por ejemplo, en los cuales existe este debate, ¿no? Digamos, para ponerlo sencillo, ¿no? En un supuesto de responsabilidad extracontractual es que el motivo del daño que tenga el trabajador o la persona dañada con motivo del accidente, imaginemos, que este motivo sea una causa adecuada, algo que no necesariamente
siempre va a generar esto, pero que en algunas circunstancias sí podría llegar a generar un determinado accidente. Pero en un supuesto de responsabilidad contractual, siempre el daño tiene que ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento que se atribuye al generador del daño. En este caso, si hablamos de relación laboral, al empleado. Y allí ingresan varios detalles, porque si estamos en un supuesto de subcontratación o de tercerización, la obligación principal recaería en principio en el empleador directo. ¿Sí? Y la empresa usuaria o la empresa principal no tendría esta incidencia directa, con lo cual respecto de ellos existiría una fractura, una inexistencia del nexo de causalidad si estamos en un supuesto de responsabilidad contractual. ¿No? Eso, digamos, para poder acotar este pequeño detalle y para ir, digamos, matizando o poniendo un poco de ejemplo, lo que tenemos aquí es un pronunciamiento emitido por la Corte Suprema, la Casación 2820-2016 SICA. El caso ciertamente es lamentable porque un trabajador fallece, pero las particularidades del caso son lo que hoy nos trae justamente para poder conversar. Este es un trabajador que se encargaba de hacer mantenimiento dentro de una empresa dedicada al rubro eléctrico, y mientras que realizaba este mantenimiento, él sufre una descarga eléctrica y fallece, ¿no? Lo que la empresa señalaba en este proceso judicial es que el trabajador tenía la directiva de que no tenía que limpiar o hacer mantenimiento a los dos últimos, digamos, implementos o los últimos lugares donde funcionaba todo este lugar donde tenía que realizar la actividad de mantenimiento. Se me fue ahorita la palabra, disculpen. Y entonces, claro, tenía una directiva de que tenía que realizar, digamos, el 80% del mantenimiento y un 20% tenía que dejarlo para otra oportunidad, porque todavía había algunas cosas que reflexionar ahí. El trabajador, según lo que indica la empresa, hizo mantenimiento del 100% del lugar donde tenía que realizar. Y claro, cuando ingresa a esta parte donde no tenía que hacer el mantenimiento, entonces a este panel donde no tenía que hacer el mantenimiento es donde se genera el accidente de trabajo. Cuando se inicia el proceso judicial, no demanda evidentemente el trabajador, sino demanda la sucesión del trabajador, ¿no? La esposa, la hija, que son, digamos, en términos legales, los herederos o los sucesores, que nosotros conocemos muy bien. Estas personas cuando demandan, lo demandan a título de responsabilidad extracontractual. No tenemos vínculo con la empresa, quien tenía vínculo era el causante, el trabajador que falleció, y es por eso que demandamos en esta vía, lo demandaron dentro del plazo de los 2 años, pero ¿cuál fue justamente ese matiz que nos conversaba un poco antes? Lo que hace juzgado, sala y Corte Suprema es analizar el caso en términos de responsabilidad objetiva, porque la naturaleza de la actividad era de sumo riesgo para la salud del trabajador y claro, si estamos en un supuesto de responsabilidad objetiva, lo que interesa es saber cuál es el resultado. Si el trabajador fallece, ese es un resultado. Falleció quiere decir que producto de esta actividad riesgosa se generó la muerte y por tanto no habrá que analizar si la empresa fue diligente, si la empresa cumplió con entregar los EPPs, por ejemplo, al trabajador. Básicamente, vamos al resultado. En consecuencia, tanto desde primera instancia hasta la Corte Suprema señalan la empresa es responsable. La actividad era riesgosa, el trabajador falleció, debe cumplir con un resarcimiento de 250.000 soles en función de los sueldos que deja de percibir, evidentemente por el fallecimiento del trabajador, porque ese sueldo servía para poder mantener a la familia. Y finalmente, el daño moral, esta pena que conversábamos en la sesión anterior, una pena de relevancia jurídica, debería ser resarcido en la suma equitativa de 30.000 soles. Cuando llega a Corte Suprema, el cuestionamiento de la empresa es, oye, un momento, yo le indicaba al trabajador que no tenía que hacer el mantenimiento de estos paneles, estos dos últimos paneles de la zona donde trabajaba, pero el trabajador no me hizo caso. Entonces, lo que le dice la Corte es un momento, este es un supuesto de responsabilidad objetiva, específicamente extracontractual, por la actividad riesgosa, y finalmente, este supuesto de que el trabajador no hizo caso a tus directivas,
y finalmente tú no lo has logrado acreditar, ¿no? Solamente es a tu dicho, yo veo el tareo y no encuentro ahí alguna especificación de cuáles paneles sí y qué otros no, así que finalmente tú no me has logrado acreditar de forma fehaciente. Entonces, este es un caso, por ejemplo, en donde, por la propia naturaleza de la pretensión de los reclamantes, no van en sede, en situación de responsabilidad contractual, sino en situación de responsabilidad extracontractual. Y la Corte responde en términos de responsabilidad objetiva. Me interesa el resultado más allá de los medios que puedes haber implementado tu empleador para evitar ese resultado. Y aquí viene una segunda pregunta, Dante. Los supuestos de responsabilidad objetiva, en el caso que tenemos, digamos, hay un supuesto normativo. La propia legislación, el Código Civil, lo regula de esa forma. El supuesto de responsabilidad extracontractual, cuando la actividad es riesgosa, podemos acudir a la responsabilidad objetiva. Pero esa responsabilidad objetiva la podemos trasladar a las relaciones laborales siempre, a veces, nunca. ¿Cuál sería tu apreciación en torno a ello? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y eso va a depender del caso en concreto, creería yo, ¿no? O sea, definitivamente decir que en materia laboral siempre hay, eso lo he visto en alguna sentencia, ¿no? Decir de que el empleador es responsable de cualquier cosa que suceda en el centro de trabajo, incluso está esto en el séptimo pleno, en el sexto pleno supremo, perdón. En el sexto pleno se dice el empleador siempre debe responder por los daños y perjuicios que se generan, ¿no? Pero justamente esa palabrita siempre parecería, ¿no? Objetivizar o hablarnos de una responsabilidad objetiva, es decir, basta que haya un accidente dentro del centro de trabajo para que sí o sí el empleador deba responder. Me parece que eso es errado, porque como tú bien nos has narrado, una cosa es el caso que tú has contado, ¿no? Que al parecer sí, por sí misma, podríamos catalogar esa actividad como una actividad riesgosa, y otras muy frecuentes en las que un trabajador comete un error, ¿no? O hace algo que no debe hacer o que nadie le pidió que haga, y producto de eso, de su propia conducta, es que se genera un accidente. En esos casos, hablar de responsabilidad objetiva sería olvidarnos de que el propio Código Civil nos habla de supuestos de fractura del nexo causal. O sea, el hecho de la propia víctima, determinante de la propia víctima, es un supuesto de ruptura del nexo causal. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, de gente que repara una máquina prendida, ¿no? Entonces, claro, la actividad no es de riesgo. La actividad por sí misma no es de riesgo, porque operar la máquina no genera un riesgo, pero repararla prendida, obviamente sí. Pero digamos que el trabajador, el 99% de cosas que hacen no le va a generar un riesgo porque la máquina funciona y funciona sola. Pero si la quieres limpiar o si la quieres reparar, todos nosotros coincidiríamos por sentido común que no se puede reparar algo que está prendido, ¿no? Entonces, eh, lo que nos lleva a este tema de la responsabilidad objetiva sería un poco, yo entiendo, hay que resarcir los daños, hay esta imperiosa necesidad, pero yo creo que hay que evaluar cada caso, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones del trabajador? Si hubo realmente una impericia, o digamos, no impericia, sino un comportamiento negligente, totalmente negligente del trabajador, o hizo algo que nadie le dijo que haga, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Pensemos en un trabajador de limpieza, ¿no? Donde se ha dicho que limpie determinada área, pero a determinada área no debe entrar, ¿no? Porque es riesgosa, porque ahí tiene que ir técnicos especializados. Bueno, si este trabajador de limpieza va y recibe una descarga eléctrica, la pregunta sería, ¿debe responder la empresa por esa circunstancia, habiéndole comunicado que no debe, ¿no? Limpiar en ese lado? Claro, seguramente alguien argumentará, no, pero es que el empleador debió vigilar de que no lo haga. Pero, ¿esto es así? No, pues porque si
sería disfuncional el derecho si vamos a ponernos en esa lógica, ¿no? Porque yo tendría que contratar a alguien que vigile que nadie cometa un error y además contratar a otro que vigile que el que está vigilando tampoco cometa un error. Y no puede ser así porque es disfuncional. Todos nos comportamos sobre la base de determinados criterios y determinada razonabilidad. Si yo tengo determinadas funciones, no tengo que hacer otras. Y si las hago, respondo frente al derecho por esas conductas que he cometido que no debía hacer, ¿no? Entonces yo creería que la responsabilidad objetiva sería válida en casos muy puntuales, ¿no? Donde se acredite realmente que hay un trabajo de alto riesgo y donde se verifique que fue el empleador el que generó esta circunstancia, ¿no? Pero hemos visto en nuestra práctica muchos casos en los que realmente los daños, el accidente se ha generado por la negligencia del trabajador. Entonces, yo creo que hay que compatibilizar un poco la aplicación de la responsabilidad objetiva en materia laboral y apegarnos más a un criterio de razonabilidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y además queda también en la palestra el tema, pues, de los incentivos, ¿no? Si el empleador siempre va a responder independientemente de las medidas que pueda tomar para evitar que se materialicen algunos riesgos, entonces, ¿qué incentivo le damos al empleador, no? Si siempre va a terminar respondiendo, sea que tome las medidas o que no tome las medidas, como que este tipo de reacciones judiciales termina desincentivando justamente la prevención. ¿No? ¿Para qué voy a invertir tanto en EPPs? ¿Para qué voy a invertir tanto en capacitaciones? Si finalmente ocurre un accidente, incluso por impericia o por dolo o negligencia grave del trabajador, siempre voy a responder. Yo creo que allí justamente va tu reflexión en torno al análisis de cada caso en concreto, ¿no? Y Claro, si pensamos, por ejemplo, Elías, suponte, ¿no? Un trabajador que presta servicios en una empresa constructora sin arnés, ¿no? O sea, y se cae y fallece. O sea, tú dices, oye, ahí no hay mucho que analizar. O sea, está clarísimo lo que ha sucedido, ¿no? También el caso que tuvimos lamentable de dos jóvenes que fallecieron en una conocida eh, empresa de venta de comida rápida, ¿no? Hace creo que 2 años aproximadamente. ujú, Y según se sabe, fallecieron como consecuencia, ¿no? De que una máquina estaba eh, eh, falta de mantenimiento. malograda, Ujú. requeriría mantenimiento, estaba malograda y eso generó la corriente eléctrica en el piso que ellos obviamente limpiaban. Entonces tú dices ahí, bueno, sí, pues, ¿no? Casos muy notorios, muy evidentes, ¿no? Pero hay otros de esos que nosotros estamos comentando en los que la figura es distinta, es contraria, ¿no? Es más bien que se nota que la empresa ha cumplido diversas obligaciones, certificaciones, etc., pero, ¿no? Pero hubo una negligencia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que eh, los jueces, algunos, sí ya están comenzando a notar y a utilizar en sus sentencias, ¿no? Exacto. Y justo uno de estos puntos en donde quizá el aspecto de seguridad tampoco es 100% atribuido al empleador, por ejemplo, lo encontramos en esa segunda casación, en la 11947 del 2015 Piura. En este caso es un caso bastante igual, nuevamente, penoso porque hay fallecimiento de un trabajador. Pero lo particular de este caso es que no, el fallecimiento del trabajador no fue como consecuencia de la falta de EPPs o falta de impericia o falta de capacitaciones, sino que existió un asalto a un campamento minero y como consecuencia de este asalto de terceras personas que no tienen nada que ver con la empresa, pues fallece un trabajador. Este tipo de casos llegó tanto al Poder Judicial a nivel de primera instancia en la Corte Superior de Justicia de Piura y en casación lo revisó la Corte Suprema y esencialmente todos concluyeron en que el empleador en ese tipo de casos también era responsable por la seguridad frente a eventos de personas ajenas a la relación laboral, como en este caso vendrían a ser estos delincuentes que ingresaron a hacer esta actividad pues dentro del campamento minero. Y aquí la Corte sí
le concedió una indemnización a los sucesores, a los herederos de ese trabajador que lamentablemente falleció, por la suma de 328.157 nuevos soles. Y lo que básicamente nos recuerda la Corte Suprema aquí es que el empleador no realizó ninguna acción que hubiese prevenido o mitigado el peligro en el cual se encontraban los trabajadores, ¿no? De alguna manera, Dante, ¿tú crees que aquí la Corte estaría, digamos, atribuyendo a la responsabilidad de este fallecimiento o, en todo caso, la inseguridad ciudadana hacia el empleador? Sí, y me preocupa, ¿no? Me preocupa como tantas cosas, ¿no? Porque, a ver, sería incluso una obligación de resultado, ¿no? Exigirle al empleador una obligación de resultados en cuanto a la seguridad. O sea, eh, si vienen, y no es el único caso, me parece que hubo otro también de un repartidor, ¿no? De, de una empresa distribuidora, ¿no? Que fue asaltada y mataron al conductor o al, bueno, al copiloto, bueno, a uno de los trabajadores, ¿no? Entonces tú Mm. dices, a ver un momento, ¿cuál es el agente generador del daño? O sea, ¿quién genera el daño realmente? ¿Se lo genera el empleador o lo genera estos delincuentes sinvergüenzas que sigan la vida de una persona? O sea, creo que está claro que son esas personas. Y claro, en el proceso penal existe la posibilidad también de exigir una reparación económica este, por esos hechos. Pero de ahí decir que es culpa del empleador porque no gestionó la seguridad, ¿no? Claro, habría que ver también, ¿no? Obviamente, me parece que en un campamento minero existe una seguridad, pero eh, esta seguridad pues no es infranqueable. Ninguna seguridad del mundo es infranqueable. O sea, si han podido tomar la Casa Blanca, entonces, ¿qué puede hacer una empresa respecto a su seguridad? Entonces, claro, o sea, ¿cuánto tiene que gastar una empresa para que evitar 100%, o sea, 100% seguro que no va a ser asaltada? Entonces, yo creo que el monto que tendría que invertir es mucho mayor al monto que generará como renta por la generación de la actividad económica. Entonces no va a ser rentable. Entonces lo que me parece que lo que tendría que haber analizado la Suprema es ver si efectivamente, claro, si tú mandas, por ejemplo, a un cobrador, ¿no? Supongamos que un cobrador hace gestiones obviamente de cobranza y va donde diversos clientes y cobra dinero en efectivo, oye, a ese trabajador lo tienes que cuidar, porque es muy latente que si este señor se dedica a cobrar sumas de dinero en efectivo, lo puedan asaltar. Distinto es el caso de que tú eres una empresa X y es asaltada, ¿no? Exacto. Entonces reducen supongamos una empresa bancaria, ¿no? Reducen al vigilante, a uno o dos vigilantes que hayan, hasta que llegan las águilas negras, se llevan las cosas y matan a la cajera, por ejemplo, ¿no? Dios no lo quiera. Matan a un cajero o una cajera. Entonces tú dices, ¿realmente fue que el banco no es el responsable de la muerte de la cajera? ¿O es que dentro de lo normal estableció un sistema de seguridad más o menos predecible o necesario o, digamos, estimable? Ese debería ser el criterio, ¿no? Se me ocurre, si este banco ya había sido asaltado, por ejemplo, bueno, ya yo te puedo exigir un mayor nivel de seguridad quizás. Y así, ¿no? O sea, argumentos como esos, ¿no? El argumento me parece muy, muy, muy soso muy, digamos, muy torpe, ¿no? De que, no, es que el empleador es responsable de todo lo que pase, ¿no? No es tanto así, ¿no? No es tanto así, ¿no? Incluso hubo una sentencia de la Corte Suprema que dijo que cayó un rayo, ¿no? En un pararrayos y mató a un trabajador, bueno, esto ya por temas de tiempo no lo hemos puesto, y también fue culpa de la empresa, ¿no? Y tú dices, pero, ¿y por qué? No, es que debiste prever que podía haber caído un rayo en tal parte de la empresa. Entonces dices, oye, pero ¿yo cómo puedo saber esto? ¿No? Entonces,
Claro, se entiende, yo entiendo el razonamiento de los jueces, porque claro, finalmente detrás de cada accidente hay una familia, y eso es obvio, ¿no? Pero me parece que en el afán de buscar culpables, no hay que hacer una cacería, hay que encontrar a los verdaderos responsables. Y los verdaderos responsables en los casos que en el caso que tú has comentado, Elías, que es bien interesante, son los delincuentes, Es ¿no? correcto. Salvo, como te digo, de que se estemos frente a una empresa que sabiendo que su trabajador está expuesto, como en el caso del gestor de cobranzas que te comentaba, bueno, ahí sí yo te puedo exigir una diligencia mínima, ¿no? Como empleador, una diligencia mínima. Pero si vienen, me asaltan y matan a mis trabajadores, Dios mío, o sea, y encima yo ser responsable laboralmente por los daños y perjuicios. Tú dices, pero ¿yo qué podía hacer, no? ¿Yo qué podía hacer? Entonces me ¿Cuál, parece que ahí nos vamos al otro extremo, ¿no? Nos cuál es vamos tu al otro margen de extremo. acción ahí? Pues, ¿no? Es bastante, casi nulo en realidad, frente a ese tipo de eventos, ¿no? Lo mismo me acuerdo, ocurrió en un caso en donde la Corte Suprema, analizando un tema de pensión de sobrevivencia, ¿no? De una viuda que reclamaba una pensión a una aseguradora porque su esposo había fallecido en faena de pesca. Y claro, cuando uno se pregunta, oye, falleció en faena de pesca, ¿eso es un accidente de trabajo? Sí, podría ser. Pero cuando se analizó a detalle el caso, verificábamos pues que en realidad el trabajador había fallecido por un infarto, un paro cardíaco. Cuando la Corte hace este análisis y concluye que es un accidente de trabajo, la Corte hace algunas justificaciones que tú bien indicas, como que respaldando a la familia, ¿no? Identificando a la familia como público objetivo, indicando pues que esta persona no tenía ningún antecedente médico antes de poder subir, era una persona joven que en realidad la empresa debió haber previsto que en cualquier momento podía tener un infarto en el desarrollo de las labores. Que también es una situación bastante particular porque son situaciones que en realidad muchas veces ahí no lo puedes prever, ¿no? Y no tiene mucho que ver con la actividad, que pudo haberle generado el infarto, es cierto, pero pudo haber sido en la faena de pesca, pudo haber sido en su casa, pudo haber sido en cualquier otro lugar, no necesariamente por ocasión de la labor que desarrollaba, ¿no? Y dentro de este contexto, Dante, de las acciones que puede realizar una empresa, dentro de la normatividad, cuando estamos hablando de actividades de riesgo, sector construcción, sector hidrocarburos, sector minería, el empleador tiene que contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo para poder brindarle una cobertura adicional al trabajador en caso pues, ocurra justamente un accidente o se genere una enfermedad con motivo del empleo. Y claro, cuando se genera la contingencia, que es donde se gatilla o se activa el seguro, ellos ya empiezan a percibir una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivencia para el caso de los sucesores. ¿Esta pensión, Dante, tiene alguna incidencia dentro del aspecto, el espectro de responsabilidad civil o no tiene nada que ver o sí debería tener? ¿Cómo es el tratamiento actual de esta situación en el caso judicial? Miren, el 99.9% de casos donde o sea, conversábamos la semana pasada que normalmente los conceptos de daños patrimoniales que se reclaman son lucro cesante y daño emergente, ¿no? Siempre el lucro cesante será el más importante cuantitativamente porque representará todo lo que el trabajador dejó de percibir. Supongamos que el trabajador sufrió un accidente y ya no puede seguir trabajando, entonces ahí viene esta proyección que se hace, ¿no? Hasta algunos lo utilizan los 65 años, otros 70 años, otros edad de vida promedio en el Perú, 70 y tantos años, etc. Diversos criterios, ¿no? Pero el tema es que, como tú bien mencionabas, las empresas contratan un SSTR justamente para poder solventar los gastos de pensión por fallecimiento o de invalidez, ¿no? Hay pensiones que se pagan a los trabajadores. Entonces, la lógica nos diría, oye, si yo estoy contratando un seguro para asumir ese riesgo, que estoy asumiendo un riesgo, ¿ah? Justamente a lo que íbamos, ¿no? Yo asumo que el trabajo es de riesgo y justamente por eso contrato el seguro de trabajo a riesgo. ¿Para qué? Como es muy probable que ocurra ese riesgo, si se sucediera, ya tengo el respaldo de la empresa aseguradora que paga por mí. Bueno, esto no es lo que pasa en los procesos judiciales porque los jueces dicen que eso no tiene nada que ver con la cuantificación de lucro cesante, ¿no? Pero en realidad
esto es una, digamos, es una falacia, ¿no? Porque el SSTR sí permite justamente disminuir la pérdida patrimonial que estás alegando. Si recibes una pensión de invalidez, estás sufragando de alguna manera los ingresos que ya no vas a percibir. En todo caso, se podría reclamar por la diferencia, ¿no? Pero los jueces, como te digo, apelan al criterio de que básicamente SCTR, las normas que corresponden, es un beneficio otorgado por una aseguradora. Aquí lo que se está discutiendo, dicen los jueces, es una demanda de daños y perjuicios, ¿no? Pero si analizamos, en realidad el lucro cesante que se pide en esta demanda es incompatible, ¿no?, con el resarcimiento que ya se dio como consecuencia de este seguro, ¿no? Yo creería que deberíamos comenzar a cambiar esto, eh, porque si no, nuevamente, ¿no? No hay ningún incentivo. Entonces, ¿para qué contrato el SSTR? Si contrato el SSTR, justamente es para yo afrontar anticipadamente los riesgos que se pueden generar. Entonces, esa es la cultura del seguro. Uno contrata un seguro con la finalidad de que si sucede el riesgo, se aminore mi detrimento, ¿no? Si lo que va a hacer, lo que va a pasar es que yo contrato el seguro, pero igual no disminuyo en nada el riesgo, entonces el seguro no sirve para nada, no hay ningún aliciente. Yo creo que lo que podríamos hacer es modificar quizás las normas del SSTR, dar indemnizaciones mayores, pagar unas primas quizás un poquito más amplias, ¿no? O mayores, ¿no? Realmente quien responda sea la empresa aseguradora, porque ese es su trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de la empresa aseguradora. Aseguro un riesgo y si ocurre riesgo, pago, ¿no? Eh, pero no es eso, insisto, lo que ocurre en la práctica judicial y se puede demandar válidamente el lucro cesante y sin ningún problema, ¿no? Y los jueces tendrán esta argumentación que te mencionaba. Exacto. Ahí hay necesidad de repensar un poco las cosas y cambiar y darle sentido, como tú bien dices, al SSTR, ¿no? Si no, donde también queda la figura de enriquecimiento indebido o la propia finalidad de la reparación civil, que justamente es resarcir los daños, ¿no? No es un tema de enriquecer, esa no es la postura de nuestro sistema civil de responsabilidad, ¿no? A diferencia del sistema americano donde sí, yo incremento las indemnizaciones para poder disuadir ese tipo de conductas. Ya, eso, esa no es la función de nuestro sistema de responsabilidad civil. Nuestra legislación tiene otro perfil. Pero bueno, hay un montón de temas antes que quedan, como siempre, en la palestra para conversar sobre temas de accidentes, sobre temas de enfermedad, pero lamentablemente el tiempo no nos acompaña mucho y tenemos otro tema también que es muy interesante, que está vinculado a cuando el trabajador puede ser demandado por incumplimientos laborales, ¿no? Y ese es el último tema que teníamos planificado para estas dos ediciones de sábados laborales, que es justamente la responsabilidad civil por incumplimientos. Aquí una de las primeras preguntas, antes de ingresar al caso, eh, que se nos traen a la mente es, necesariamente, o mejor dicho, para poder simplificarlo, cuando un trabajador o cuando un incumplimiento de un trabajador podría ameritar un supuesto de responsabilidad civil. El empleador, para poder acusar un supuesto de responsabilidad civil, tiene que haber despedido al trabajador o no necesariamente ello es así. ¿Tú cómo la ves, Dante? ¿Qué nos dice la experiencia judicial en torno a ello? Hoy las preguntas están difíciles, ¿no? Están difíciles todas. Hay alguna sentencia muy antigua de la Corte Suprema que mencionaba que sí sería un requisito, ¿no? Haber despedido al trabajador para poder demandarlo por daños y perjuicios. Me parece un craso error, ¿no? Porque el trabajador puede haber renunciado, yo puedo haberme celebrado un mutuo disenso, entre otras figuras, ¿no? Eh, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo reproche los daños. Puedo haberme, digamos, enterado de los daños ex post renuncia al trabajador, solo para tener una idea de lo que estamos hablando. Todos conocemos el caso de, bueno, quienes tienen más o menos nuestra edad, ¿no? De Cromwell Galvez, ¿no?
Este señor, que era trabajador de un banco, de un conocido banco, bueno, del Perú, ¿no? O que realizó operaciones en el Perú. Y este trabajador hacía robo sistemático, ¿no? Robo sistemático, justamente para actividades privadas, ¿no? Para dar rienda suelta a determinadas actividades privadas, ¿no? El hecho concreto es que supongamos, pues no hubiese sido detectado, como lo fue, sino que hubiese renunciado. Y claro, el banco acepta la renuncia. Dice, bueno, señor Galvez, vaya con Dios. Gracias por su servicio. Es más, le da una carta de felicitación y todo lo demás. Y después se entera de desfalco que había cometido. Oye, ¿podrías ese criterio trasladarlo a la Corte Suprema y decir, no, debiste haberlo despedido? No, pues, en realidad nada tiene que ver la forma de extinción del vínculo laboral con la posibilidad de demandar daños. Claramente, frente a una posición judicial estarás mucho más fuerte si es que despides y demandas por daños. Es más coherente. Pero el que sea más coherente o menos coherente no te puede establecer un requisito de procedencia en la demanda, ¿no? Como parece ser este criterio que es antiguo y que ya no lo he visto, pero en líneas generales un empleador podría demandar a su trabajador sin necesidad de haberlo despedido, ¿no? Exacto. Exacto. Y justo, bueno, con motivo, pues, esa exigencia, recuerdo que podría tener algún sustento en algo colateral, ¿no? No en algo interno de la responsabilidad civil del trabajador, sino colateral como es, oye, si yo como empleador verifico que el trabajador comete una falta grave, lo despido, y como la falta grave me ha generado un perjuicio económico, la ley de CTS me permite que yo pueda solicitar al banco depositario que inmovilice su CTS. ¿No? Ya para ello sí yo tengo pues que acreditar ante el banco que lo he despedido, que lo voy a demandar civilmente dentro de un plazo de 30 días, pero eso es un trámite que la ley prevé para poder mantener en reserva de garantía esa CTS. Porque no lo podríamos trasladar a que, oye, tú no puedes demandar al trabajador si es que no la has despedido previamente, ¿no? El caso que tú comentas es sumamente claro, ¿no? Yo también en alguna oportunidad leí algunos casos en donde el empleador se entera, por ejemplo, de que el trabajador estaba trayéndose abajo varios proyectos, varios negocios que estaban en trámite, y que claro, el trabajador renuncia y cuando se da cuenta de cómo venía haciendo el manejo de los proyectos que estaban a cargo del trabajador, ve que muchos de ellos estaban en rojo y muchos de ellos se cayeron incluso. Entonces, claro, ahí empieza a verificar, a cruzar información y verifica que ese trabajador en realidad estaba haciendo una especie de saboteo a la empresa. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, fácilmente pueden ser susceptibles de ser denunciadas o, digamos, a través de una demanda de responsabilidad civil en contra del trabajador y no para ello tengo que haberlo despedido. Otro de los puntos antes de ingresar al caso, Dante, está vinculado a este supuesto, a esta exigencia que establece la ley procesal de trabajo, y previamente a demandarlo tengo que citarlo a conciliación. O sea, es así, lo establece la ley procesal de trabajo, es un requisito de admisión a trámite, o cómo estamos ahí en esa figura. Claro, si uno revisa las disposiciones finales de la ley, esas que uno nunca lee, ¿no? O sea, esas que están al final de la ley, disposiciones finales, transitorias, derogatorias, etc. Una de estas disposiciones de la nueva ley establece y tiene la siguiente frase, ¿no? La conciliación administrativa, se entiende la conciliación ante el ministerio, ¿no? La conciliación administrativa es obligatoria para el empleador y facultativa para el trabajador. Yo no sé de dónde, a partir de esa frase, se concluyó de que este era un requisito de la demanda, ¿no? Y fue así durante muchos años de vigencia de la nueva ley, hasta que me parece que el año antepasado, antes de la pandemia, recuerdo bien, que la Corte Suprema emitió una casación en la que ya dejó más o menos claro que no es posible, primero, establecer un requisito de procedencia de la demanda que no existe, ¿no? Sabemos que los requisitos de procedencia y admisibilidad se rigen por el principio de legalidad. La ley tiene que establecer específicamente
este es el requisito de admisibilidad, este es el requisito de procedencia. ¿Eso ocurre en este caso? No ocurre, ¿no? Y segundo, no tendría lógica invitar a conciliar al trabajador para poder demandarlo cuando en el proceso judicial laboral justamente existe una etapa estelar de conciliación. La ley no podría obligarte a conciliar cuando la propia ley, el mismo sistema jurídico, te dice que debes conciliar en el proceso judicial. O sea, sería totalmente inconsistente, ¿no? Entonces, se puede demandar directamente. Sin embargo, siempre por precaución, se recomienda que hagan igual el procedimiento para evitar justamente la adopción de esta postura judicial que desde mi punto de vista ya ha quedado de lado por lo que la Suprema ha dicho, ¿no? Exacto, exacto. Eso es totalmente cierto. Hay criterios que son a veces contradictorios de los jueces con la propia normatividad. Pero bueno, vamos ya culminando. Tenemos aquí un pequeño caso que tuvimos oportunidad de revisar cuando estábamos preparando este material, que es justamente esta casación, la 24-23-6-2017. Esto me parece que es Lima Norte. Eh, Lima Norte, sí. A nivel de Lima Norte se presentó un caso bastante particular de un capitán de navío que chocó un buque en el cual él era el capitán y lo chocó porque se quedó dormido en esa oportunidad y también hubo un tema de que una de las personas que tenía que pasar la voz estaba en un sobreturno, un sobretiempo del turno porque el reemplazo no había llegado también a tiempo, ¿no? Y claro, ese tema de coordinaciones de reemplazos de estas personas que tenían que dar el aviso, también recaían en el capitán del navío, ¿no? Que lamentablemente estaba durmiendo. Con motivo de esta acción, el trabajador en esa oportunidad, de acuerdo a lo que se narra en el caso, fue despedido también por la empresa, eh, pero la empresa lo denunció, lo demandó laboralmente por el tema de resarcimiento y lo demandaba básicamente porque, claro, para poder poner nuevamente en marcha, para poder reparar el buque, el navío donde que se había tenido el accidente, pues se requiere pagar un deducible del seguro por el cual está cubierto. Y además, pues que durante el tiempo que una nave, un buque no funciona, también genera pues una pérdida de ingresos para la empresa. Esto, claro, se cuantificó de forma comercial en función de lo que efectivamente requería la empresa, pero el Poder Judicial disminuyó el monto que la empresa había demandado y lo determinó en $85.230 americanos. Y el sustento del juez y de la Sala Superior de Lima Norte va en el sentido de que esta persona era el personal de dirección de ese navío. Era quien definía cuáles eran las acciones que se tenían que realizar para que este navío llegue a buen puerto, cumpla con las funciones que se le habían encomendado, y no había otra persona por encima de él. Él era el top, el, digamos, amo y señor pues de la nave. Y como el amo y señor de la nave se quedó dormido, y con motivo de esa inacción, de esta negligencia inexcusable, se genera este daño, pues tiene que resarcir esto a la empresa. Aquí vemos un caso bastante concreto, donde incluso ya cuando llega el caso a nivel de Corte Suprema, lo que el trabajador señalaba es que la empresa no me ha capacitado para poder operar este navío. Y claro, cuando se analiza este tipo de cuestionamientos en primera y segunda instancia, se revisa todo el historial de capacitaciones del trabajador. Y no era un trabajador novato, no era un trabajador ya experimentado, tanto en tema de capacitaciones como en ocupar el puesto de capitán de navío. Y además, lo que hacen bastante énfasis, recuerdo, es que este señor, el horario de descanso lo tuvo justamente una hora y media antes del choque. O sea, cuando terminó su horario de descanso, el señor, en teoría, debería estar pues lo suficientemente activo para poder desarrollar sus funciones sin ningún inconveniente. Entonces, lo que tenemos aquí, Dante, es un claro ejemplo en donde el incumplimiento de labores de un trabajador puede generar daños en la empresa y estos pueden ser demandados y concedidos por el Poder Judicial. Y si seguimos esta Sí, línea, yo... ciertamente. Sí, Perdóname, te sí, corté, sí, sí, disculpa. sí, sí. No, no, perdón, perdón.
Sino que tengo un delay por el tema de que está conectado con el Wi-Fi, tengo ahí un pequeño problema de las voces. Entonces, recordaba básicamente un caso que tuvimos oportunidad de conversarlo también hace un tiempo, en donde un trabajador se había quedado dormido mientras que trabajaba y este se encargaba de las operaciones de una planta. Allí, por ejemplo, no estamos en un navío, estamos en una operación, de repente no es un trabajador de dirección. Allí, ¿qué otros elementos tendríamos que analizar, Dan? Sí, o sea, ciertamente no es lo usual demandar a un trabajador por daños y perjuicios. Eso está reservado para casos tan notorios como el que nos has contado, ¿no? Porque los empleadores tienen que saber, pues, que no pueden demandar a un trabajador por cualquier cosa, ¿no? Hay que demandar por cuando es notorio, porque hay que probar los daños, que efectivamente el incumplimiento de las obligaciones del trabajador fue lo que generó los daños, ¿no? En este caso, el trabajador que se queda dormido, es evidente que él fue justamente por su negligencia, generó el choque del buque y todo el desperfecto que eso generó posteriormente, ¿no? Pero, claro, hay que ver siempre la limitación de las responsabilidades, ¿no? Porque hemos visto que algunos empleadores demandan a todos los trabajadores, por ejemplo, de un área, ¿no? Echándole la responsabilidad de que todos son responsables por lo que pasó. Y eso es un grave error, porque plantear una demanda de esa manera denota que no tienes ni idea cuál es el que realmente debe responder. Si los demandas a todos juntos es que no tienen ni idea cuál, que su incumplimiento fue el que generó. U otro, ¿no? Pero decir que todos en un área fueron los que generaron, salvo que se acredite que hubo un desfalco, por ejemplo, donde todo el área estaba coludida, ¿no? etc., ¿no? Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es que hay que delimitar las responsabilidades, como te digo, y poder establecer también el nexo de causalidad. O sea, ¿por qué este incumplimiento de este trabajador fue lo que generó esta circunstancia? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hemos visto casos también de trabajadores que modifican eh, los costos de ventas de unos productos en el sistema para poder llevarse, digamos, o sea, una ventaja patrimonial, ¿no? Entonces, claro, ahí es obvio que quien hace esa modificación en el sistema lo hace exprofesamente para beneficiarse, ¿no? Eh, y cosas como esas, ¿no? Entonces, lo que debemos tener claro es trabajar en nuestros temas de nuestro manual de organización y funciones, en nuestro job description, donde quede muy claro qué es lo que le corresponde a cada trabajador, cuál es el ámbito de sus responsabilidades, deberes y obligaciones. Ocurra algo, tú puedas decir, este trabajador era el responsable de hacer esto, no lo hizo, o haciéndolo lo hizo mal y generó el daño. Si no, vas a tener pocas posibilidades de éxito en un proceso judicial, ¿no? Exacto. Es muy importante tener, digamos, la casa ordenada, ¿no? Las funciones como tú bien nos comentas. Y bien, veo, Dante, que hay una consulta en redes en torno al primer tema que estábamos conversando, la cuantificación derivada de accidentes o enfermedades, ¿no? Es claro, por los montos que hemos visto siempre son montos elevados, pero claro, la Corte nunca o no siempre da el 100% de lo que solicitan. Yo recuerdo que hicimos un ejercicio sobre esto hace algún tiempo, de saber cuánto es lo que en promedio concede la Corte Suprema o el Poder Judicial por daño moral. Eso es un punto bien importante porque recuerdo que hicimos este mapeo de sentencias y encontramos algo particular, ¿no? Que por un lado encontramos enfermedades, digamos, las más severas como la neumoconiosis, en donde teníamos un monto más o menos elevado, pero cuando analizamos casos totalmente distintos a esta enfermedad, los montos se dispararon. ¿Sí? Allí tú, bueno, estoy viendo esta consulta de Cristian Vargas, en promedio, daño moral, cuantificación, ¿cómo lo están haciendo los jueces? Mira, yo creo que lo hacen sobre la base de, no quiero, a ver, quiero coger bien mis palabras aquí porque después, cuando editen las cortes, después ya no me invitan. Eh, Muy aleatorio es, ¿no? Esto es muy, muy referencial, poco reflexivo, ¿no?
No me parece razonable que, por ejemplo, un trabajador que su empleador no le dio los implementos de seguridad y que por eso tiene una neumoconiosis que le impide respirar normalmente todos los días y así va a estar hasta el fin de sus días, y en ese caso cuantificas el daño en 20.000 soles, por ejemplo, que es lo normal del infarto. O sea, una circunstancia totalmente imprevisible, incontrolable por parte del empleador, y ahí es un monto de daño moral de 200.000 soles. O sea, no hay un criterio, no tenemos un baremo además, ¿no?, de daño moral. Lo que sí, algunos criterios básicos, ¿no? Por ejemplo, la edad del trabajador, la carga familiar, ¿qué más? Por ejemplo, si hay un accidente y quedas con menoscabos físicos, eso también, ¿no? No es lo mismo perder las dos piernas que perder una mano, por dar un ejemplo, ¿no? Pero es muy básico este razonamiento, ¿no? O sea, hay poco de técnico en esto, ¿no? Pero digamos que sondea más o menos, en un caso de un accidente de trabajo, puede bordear desde los 20.000 soles hasta los 250.000 soles, más o menos, ¿no? Exacto. O sea, incluso el promedio termina siendo así tan impreciso porque justamente los pronunciamientos judiciales son así. O sea, uno revisa a veces, como bien dice Dante, en los casos de neumoconiosis que ya el trabajador está a poco de fallecer o porque es una enfermedad en realidad que es una pena de muerte a esos trabajadores, eh, y los montos indemnizatorios son bastante bajos. Cuando revisamos otro tipo de resarcimiento o eventos, o incluso cuando, no quiero sonar malo, pero cuando analizamos los casos de trabajadores que son reincorporados, incluso encontramos montos de daño moral mucho más elevados que los trabajadores que tienen neumoconiosis, ¿no? Que nos dice más o menos que la Corte no tiene un baremo único ni para casos ni para conceptos. Dependerá mucho del caso concreto, lamentablemente, porque ya uno, si tuviese algún baremo previo, podría saber a qué está apuntando, ¿no? Cuál es los mecanismos de defensa, cuáles son las alternativas que puedo implementar, y de repente incluso disminuir la cantidad de procesos judiciales, ¿no? Porque si ya tenemos un baremo o un monto promedio de cuál es lo que la Corte podría brindar, eso nos ayudaría a agilizar los acuerdos de conciliación, los acuerdos de transacción y evitar tener tantas cantidades de expedientes a nivel de Poder Judicial. Pero claro, no tenemos este baremo, no tenemos esta seguridad y certeza para que nos permita por lo menos establecer ese tipo de conversaciones frente a una negociación. Pero bueno, es lo que tenemos, es una pregunta Correcto, muy correcto. interesante. Gracias, Cristian, por la pregunta. No sé antes tus últimas palabras, porque nuevamente nos hemos pasado de la hora. Siempre muy interesante Sí, no, conversar nada. contigo. Sí, bueno, nos gustaría quedarnos más tiempo, pero hay que aplicar la razonabilidad. ¿Y cuál es el tema de Elías de la próxima semana? Mira, que la siguiente semana vamos a conversar sobre un tema, digamos, un poco más técnico, pero que tiene vinculación con lo que hacen los magistrados a nivel de tratamiento de la jornada extraordinaria en sede judicial, ¿no? Cuáles son las reglas probatorias, cuáles son las exigencias, cuáles son los parámetros, porque ahí tenemos por lo menos dos posiciones judiciales que se contradicen, ¿no? Y eso va a ser bastante enriquecedor para la siguiente semana poder conversarlo. Y nada, nuevamente, Dante, muchas gracias por acompañar a este pequeño evento que tenemos todos los sábados y siempre tan entretenido y enriquecedor, como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ti, Elías. Que todos estén bien y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Listo. Muchas gracias a todos los que están incluso aquí en el aula Zoom, a Mario Díaz Canseco y también a quienes están en redes sociales. Nos encontramos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Que le vaya Saludos muy para bien. Mario también. Saludos para Mario. Cuídense. Nos vemos. Cuídense.